Bienvenida, Elvia, y si alguien nos viera en otro momento, bienvenidos, bienvenidas. Este es un taller de iniciación al ajedrez que lo vamos a relacionar con la competencia emocional. En esta presentación, como podéis comprobar, vamos a hablar de cómo se mueven las piezas y quiero demostrar que aprender ajedrez es fácil, es divertido, se puede aprender rápidamente y es muy útil. Con solo una pieza, con solo una, podemos capturar no solo piezas, podemos capturar tanto en un tablero gigante de ajedrez, en un tablero de ajedrez, en una lámina de ajedrez, o bien proyectada la imagen como ahora, podemos capturar palabras, letras, números, signos, dibujos, imágenes, incluso objetos reales que los podemos utilizar en un tablero convencional o incluso en un tablero gigante de ajedrez. Y no solo con una sola pieza podemos hacer todo esto. Conociendo cómo se mueve una sola pieza, podemos jugar, podemos hacer múltiples juegos con todos los elementos anteriores, palabras, letras, sílabas, números, signos, objetos, etcétera, etcétera. Podemos jugar con tan solo una pieza con cualquier contenido del currículo escolar, con cualquiera. Por lo tanto, mucho ánimo a todos aquellos y aquellas maestras y maestros que todavía no sepan jugar. Es muy fácil y con casi nada podemos hacer muchísimo. Así que empezamos. Y empezamos con el rey. El rey es la pieza más importante del tablero. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, el rey se mueve solo de uno en uno a su alrededor. Es muy fácil, es muy intuitivo, se mueve de uno en uno. Ya está, no tiene ninguna otra complicación. A su alrededor. Captura, ¿cómo se mueve? Eso sí, hay que tener presente que no puede ponerse en peligro ni puede ser capturado. Es tan importante que no se puede capturar el rey. Si es amenazado, a lo que llamamos jaque, es necesario y obligatorio protegerlo. Y si está amenazado y no puede protegerse, hablamos de jaque mate, que es la conclusión del juego. Gana quien da jaque mate al rey, quien lo amenaza y el contrario no puede proteger a su rey. Termina la partida. Como no puede ponerse en peligro, en la imagen derecha vemos al rey blanco y al rey negro. Con las flechas verdes vemos a las casillas a donde podrían ir, pero la casilla marcada con la cruz roja, ninguno de los dos reyes puede ir, porque está controlada por el otro rey. Uno al otro se amenazarían, por lo tanto, los dos tienen prohibida esta casilla. Es importantísimo. El rey no desaparece del tablero jamás durante la partida, nunca. Es la única pieza que no puede ser capturada. Pueden desaparecer el resto de piezas, nos pueden capturar todas, pero siempre nos queda el rey. Como nosotros, en nuestra vida, no desaparecemos y permanecemos en este mundo hasta nuestro último aliento. Podemos perderlo todo, podemos perder el trabajo, todo nuestro dinero, nuestra casa, nuestros familiares, todo, menos la vida. Y es importante reconocerlo. Sin embargo, no luchamos contra la muerte. Se suele hacer la analogía de que nosotros somos el rey, y yo la estoy haciendo, y que el rey contrario es la muerte, pero me parece un error, porque nosotros no podemos derrotar a la muerte. La muerte está presente siempre también, siempre va a estar presente, y de hecho forma parte de la vida, es su culminación. Luchamos contra la infelicidad, que siempre va a estar también presente a lo largo de nuestra vida. Felicidad e infelicidad. Luchamos contra nosotros mismos, en cierta manera, contra nuestros miedos, nuestras preocupaciones, hasta nuestro último aliento.
El rey somos nosotros y nosotros nos enfrentamos contra nuestros propios miedos, contra la infelicidad. Debemos valorar y reconocer todo aquello que tenemos. Importantísimo. Y ser consciente de que vamos a sufrir pérdidas durante toda nuestra vida. Es inevitable. Pero lo más importante es reconocer también que vamos a obtener ganancias, vamos a conocer más personas, vamos a hacer más amistades, vamos a tener otro tipo de satisfacciones, vamos a crear una nueva familia posiblemente. Hay que valorarlo también, lo que tenemos, no lo que nos falta o lo que perdimos. Hay que ponderar y el juego del ajedrez nos puede ayudar mucho para ello. Espero que haya quedado claro la importancia del rey y su movimiento, que es uno de los objetivos principales. Vamos con la dama, que es la segunda pieza en importancia en el juego. Se desplaza en horizontal, en vertical y en diagonal. Captura cómo se mueve, como vemos en la imagen derecha. Capturaría, se pondría en el lugar donde está el peón blanco y no salta. Solo puede saltar el caballo, no salta. Es decir, no puede ir hasta el final de la fila 6. Se quedaría a una casilla de donde está el peón de su propio equipo. No salta y se habla de un valor relativo, no hay un valor exacto de cada pieza porque depende de cada posición. Se habla de un valor de 9 o de 10, según diversas teorías. Sobre la dama. La dama, después del rey, lógico que jamás desaparece del tablero el rey, es única, solo hay una, igual que el rey. Y es la pieza con más movilidad. Mi pregunta es, desde el punto de vista emocional, es ¿cuál es la dama en tu vida? O dicho de otra manera, ¿qué es para ti lo más importante en tu vida? ¿Es tu pareja? ¿Es tu trabajo? ¿Tu familia? ¿La salud? ¿El dinero? Yo os aconsejo, o te aconsejo, Elvia, cojas un lápiz, tengas a mano, lo debería haber dicho antes, un papel y reflexiones y pienses, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que quiero tener siempre a mi lado? Y por el contrario, ¿qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más te preocupa o te molesta? ¿Cuál es tu punto débil? Si debieras pensar en qué es aquello que más te preocupa, te molesta en tu vida, ¿qué sería? Vamos a seguir, porque uno de los objetivos principales es conocer cómo se mueven las piezas. La torre. En la introducción vimos la torre como ejemplo. Es muy fácil de mover, más todavía que la dama, pero estoy presentando las piezas según su importancia, su valor y su movilidad. La torre se desplaza en horizontal y en vertical y captura cómo se mueve, como veis en la imagen derecha. Captura situándose en la casilla donde estaría el peón contrario en este caso y no puede saltar, por lo tanto, donde en la fila o columna donde tuviera un peón o una pieza de su mismo equipo, pues no podría saltar ni podría ocuparla. El valor relativo de la torre es de 5. Hay 2 torres por equipo y después de la dama es la pieza con más movilidad. Ahora la pregunta es, desde la vertiente emocional, ¿qué otros 2 pilares son fundamentales en tu vida después de tu dama? ¿Cuáles son tus torres? Es decir, si antes pensábamos qué es lo más importante de nuestra vida, lo que queremos siempre a nuestro lado, porque lo queremos muchísimo o porque nos aporta mucho. Después de la dama, ¿qué otros 2 aspectos son también muy importantes y que casi tampoco pueden faltar en tu vida? 2, más o menos por igual. Tal vez elijas uno que sea algo más importante que el otro. Pero en este caso, lo que nos importa es que hagamos la reflexión, que podamos
ponderar, reflexionar y situar cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Por el contrario, después de tu punto más débil, aquello que más temes, tu punto más débil, ¿qué otras dos debilidades importantes reconoces? Dos por igual o parecidas. Pasamos al alfil. El alfil se desplaza en diagonal, como podéis ver en la imagen izquierda. Y igual que la dama y la torre, no salta, captura cómo se mueve, como con las piezas anteriores, y su valor relativo es 3. El alfil es relativamente fácil también de mover, solo que con niños más pequeños a menudo las diagonales cuesta que las tracen. No vamos todavía con la parte emocional, vamos con el caballo, que tiene un valor relativo similar al del alfil. El caballo. Es muy peculiar, es muy característico del ajedrez y es una de las piezas más difíciles de mover. Hay diversas teorías que explican su movimiento. A mí me gusta explicar que se desplaza en la radial, como vemos en la imagen derecha, de un círculo de radio de 2 casillas, pero en la casilla de color opuesto del que parte. Diría también que si este círculo lo convertimos en un reloj, estoy marcando en la imagen derecha, al norte tendríamos el número 12 del reloj, al este el número 3, al oeste el número 9 y al sur el número 6. En los puntos cardinales, el caballo no se desplazaría en el resto de los números del reloj, opuestos a los números cardinales. A 8 casillas diferentes se puede desplazar el caballo desde el centro. En la radial, en estas diagonales, de un círculo de radio 2, de 2 casillas. Se dice que se mueve en forma de L. He querido poner un solo ejemplo en la imagen izquierda de una L mayúscula. El caballo se desplazaría a la casilla que está marcando la flecha verde. Y bien, no sería del todo exacto ese movimiento de caballo en forma de L. Lo más exacto es decir que se mueve en la radial de un círculo de radio 2. Mientras aprendamos el movimiento de caballo, eso es lo más importante. Captura cómo se mueve y es la única pieza que puede saltar y su valor relativo es también de 3, al igual que el alfil, aunque hay que considerar que el alfil es un poco más valioso que el caballo. Si vemos la correlación del orden de piezas, hemos empezado el rey como un valor infinito casi, es la vida en sí misma. Después tenemos la dama, que es única, la torre 2, y ahora vamos con 4 piezas, porque hay 2 alfiles por equipo y también 2 caballos. Sobre los alfiles, uno va por casillas blancas y el otro va por las casillas negras, por diagonales blancas uno y por diagonales negras el otro. Y también 2 caballos por equipo. En ajedrez se dice que son las piezas menores. Ahora la reflexión emocional sería, aparte de los pilares fundamentales en tu vida, ¿qué aspectos, cosas o personas son también muy importantes para ti? Dejando de lado aquellos asuntos más importantes. ¿Qué otras cosas enriquecen tu vida, son muy importantes, también no pueden faltar y las aprecias en gran medida? Por el contrario, después de haber nombrado tus debilidades principales, ¿qué otros aspectos, cosas o personas influyen o te afectan negativamente después de las que antes nombramos y graduamos? Por último, y esta es la última pieza, tenemos el peón. El peón se desplaza, vamos a ver, voy a marcar en el diagrama, en la imagen izquierda, el peón blanco. Vamos a empezar por este. El peón se desplaza hacia adelante, de uno en uno, siempre por una misma columna. Solo que cuando todavía no se ha movido, si no tiene enfrente ninguna pieza, puede adelantar 2 casillas, excepcionalmente. Es decir, uno en uno. Parece fácil, pero tiene diversas excepciones. O 2 casillas, una o dos,
según si está en su posición inicial. Ahora bien, para capturar, capturan diagonal, pero una sola casilla. Tenemos el peón que estoy marcando, podría capturar o bien la torre negra o bien la dama negra. Y el peón negro podría capturar, que baja, si pensamos en nuestra perspectiva, podría capturar el alfil blanco o el caballo blanco. Es un poco más complicado porque tiene sus excepciones. Es la única pieza que captura diferente a cómo se mueve. La única. Va de casilla en casilla solo hacia adelante. Y si captura, lo hace en diagonal, no cómo se mueve. Así pues, si pasamos a la imagen de la derecha, estos dos peones no pueden moverse, porque no se pueden capturar, capturan en diagonal. Y otra cosa muy importante para el juego es que el peón, cuando termina su recorrido por la columna, se puede convertir en la pieza que quiera, dama, torre, alfil o caballo. Pero no, porque no puede seguir avanzando, ni tampoco rey, porque es único, es especial y solo puede haber uno. He puesto la dama como ejemplo por ser la pieza más valiosa y la que más se suele pedir, tanto con las blancas como con las negras. Es la única pieza que no puede retroceder, no puede ir hacia atrás. Y su valor relativo es 1. Hay 8 peones por equipo. Es la pieza con menos movilidad, pero al llegar a su meta puede transformarse y convertirse en la más valiosa, lo que le da un significado bastante especial. Ahora la reflexión es que otros aspectos, cosas o personas de tu vida ayudan a completarte y son también importantes para ti. Tal vez no sean tan imprescindibles, pero te enriquecen muchísimo y ayudan a sentirte bien y a hacerte feliz. Por el contrario, que otros aspectos, cosas o personas de tu día a día te insatisfacen o te molestan sin llegar a ser muy determinantes. Sobre el tablero de juego, el tablero de juego lo vemos en la imagen izquierda. Esta es la posición inicial de las piezas, peones en segunda fila o en séptima negras, la dama en la casilla de su color, el rey en la casilla de color contrario en el centro, torre, caballo, alfil. En la imagen de la derecha, estas reflexiones las hice también en el curso pasado con mis alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de mi escuela, y viendo la posición inicial de las piezas, hice una especie de resumen o puesta en común de aquellos aspectos que son importantes en la vida de cada uno de ellos, de cada una de ellas, y los aspectos a los que temen o les incomodan, les preocupan. Posiblemente haya cosas en común con lo que tú ya has escrito, Elvia, o con lo que escriban otras personas, y otras cosas que no, lógicamente. Con el tiempo, además, van a ir cambiando. Seguramente dentro de varios años el COVID, por ejemplo, o la mascarilla, ya no aparecerán en este listado de cosas que nos molestan, irritan o incomodan. A lo largo de nuestra vida, estos equipos, nuestros y nuestros miedos, van a ir cambiando, lo más seguro, un poco o mucho, y vamos a sufrir pérdidas como en la partida, pero nosotros y la infelicidad siempre van a estar presentes. Siempre lo que tenemos que hacer es valorar lo que tenemos, apreciar lo que tenemos, lo que vamos a ganar, porque podemos superar también miedos, vamos a derrotar muchos también de nuestros miedos y de nuestras preocupaciones. Podría extenderme bastante más, solo que a modo de taller, comentar también que para aprender y practicar con minijuegos, con una sola pieza, pues hay Lichess, chess.com o Minichess, con juegos muy interesantes para aprender online. Es fácil y divertido. Y sobre todo este trabajo, pues evidentemente hay mucho material. Me he basado en
en reflexión, en libros que he leído, en materiales que he consultado, y este es mi contacto. Ahora, como el taller es más o menos breve, dejo de compartir pantalla, Elvia, y me comentas. Oh, muy interesante todo, ¿eh? Y sí, muy fácil, muy bien, muy fácil explicado, maestro. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, Elvia. Sí, está eso de poner los miedos o lo contrario a lo que es más importante, que qué padre eso, me fascinó. Por eso quería entrar, porque me gusta que el ajedrez enseñe a relacionar lo que sucede alrededor. Definitivamente, yo no lo hago para que compitan, ¿verdad? Sino para que aprendan a solucionar detallitos. Y qué bien, está muy clara su clase, ¿eh? Lo felicito, maestro. Y sí, Muchas gracias, Elvia. Me hubiera gustado, porque es uno de los objetivos principales, que hubiera alguna persona que no sepa nada de ajedrez para romper miedos, precisamente, hablando de miedos, esquemas, que vean que no solo es fácil, sobre todo para adultos, sino que con solo una pieza se puede hacer muchísimas cosas, muchísimos juegos y tratar casi cualquier tema curricular. Y para los niños y las niñas, seguramente de manera mucho más divertida y efectiva para conseguir los objetivos que nos proponemos.